estimados oyentes, permitidme hoy descorrer el velo de una de esas fábulas que con su aparente sencillez encierra una sabiduría tan profunda que ha guiado a incontables almas a través de los inevitables laberintos de la vida. Os hablo, por supuesto, de la maravillosa parábola de ¿Quién se ha llevado mi queso? Una narración que nos invita a reflexionar sobre el cambio, la resistencia y la adaptación. Érase una vez, en un país lejano, la vida transcurría dentro de un complejo laberinto, un lugar intrincado de pasillos y cámaras donde 4 pequeños personajes dedicaban sus días a una búsqueda fundamental, el queso. El queso, para ellos, era el sustento, la felicidad, el éxito, todo aquello que uno anhela poseer en la vida, ya sea un trabajo seguro, una relación amorosa, riqueza, salud o paz interior. El laberinto, por su parte, representaba el escenario donde cada uno de nosotros invierte su tiempo en pos de esos anhelos o la empresa donde trabajamos, la sociedad en la que vivimos con las relaciones que cultivamos. Entre estos 4 protagonistas encontramos a 2 ratoncitos, Fisgón y Escurridizo, de cerebros sencillos, pero dotados de un agudo instinto animal. Fisgón, con su olfato prodigioso, era capaz de fisgar la dirección general del aroma del queso, mientras que Escurridizo, ágil y decidido, se lanzaba a la acción sin dudar. Su método era simple: correr, explorar si un camino estaba vacío, girar y probar otro, siempre aprendiendo de cada intento fallido. Se perdían, sí, tropezaban también, pero jamás se detenían en la búsqueda. Junto a ellos vivían 2 liliputienses, seres diminutos pero de intelecto más complejo, muy parecidos a los humanos. Sus nombres eran Nen y Ao. Ellos, a diferencia de los ratones, se fiaban de su intrincado cerebro, cargado de convicciones y emociones, para desarrollar métodos más sofisticados para encontrar el queso. Sin embargo, esta misma complejidad podía, a veces, nublar su juicio y hacer la vida en el laberinto más desafiante. Cada mañana los 4 personajes se preparaban para la jornada. Los ratones se calzaban sus zapatillas de correr, listos para la exploración. Em y Ao también se equipaban, ansiosos por encontrar su preciado queso. Un día memorable, después de mucho correr y explorar, los 4 convergieron en un descubrimiento extraordinario: el depósito de queso Q. Era una cámara inmensa, repleta de un delicioso surtido de quesos, más de lo que jamás habían imaginado. La felicidad los embargó, habían encontrado su tesoro, su seguridad, su paraíso. Tras ese hallazgo, las rutinas de los personajes empezaron a divergir. Fisgón y Escurridizo, con su innata disciplina, continuaron levantándose temprano cada día. Seguían la misma ruta hacia el depósito Q, pero al llegar se quitaban sus zapatillas, las ataban y se las colgaban al cuello, siempre listas para ser usadas. Husmeaban el queso, marcaban la zona y verificaban que no hubiera habido cambios. Luego, y sólo entonces, se sentaban a disfrutar de su alimento, manteniendo una vigilancia constante. En y Ao, sin embargo, adoptaron una rutina muy diferente. Con el tiempo, la abundancia de queso Q les infundió una falsa sensación de seguridad. Empezaron a levantarse más tarde, a vestirse con mayor lentitud y a caminar, en lugar de correr, hacia el depósito. Ya sabían dónde estaba el queso, cómo llegar. Supusieron que estaría allí siempre. Colgaron sus atuendos de correr, se quitaron las zapatillas y se calzaron pantuflas. Se sentían tan cómodos, tan seguros, tan exitosos, que trasladaron sus hogares cerca del depósito y decoraron sus paredes con frases optimistas como «tener queso te hace feliz». Se creían los dueños de aquel queso que pensaban haberse ganado con tanto esfuerzo. La seguridad en sí mismos se transformó en la arrogancia del éxito. No se dieron cuenta de los pequeños cambios que se estaban produciendo. Una mañana fatídica, Fisgón y Escurridizo llegaron al depósito de queso Q y descubrieron la cruda realidad: no había queso. Pero no se sorprendieron. Habían notado la disminución gradual de las reservas, el rancio aroma que comenzaba a desprenderse. Habían estado preparados. Sin un instante de duda o de análisis excesivo, se miraron, se calzaron sus zapatillas atadas al cuello, se las anudaron a las patas y, siguiendo el instinto de Fisgón, Escurridizo se lanzó hacia el laberinto. Estaban de nuevo en busca de queso nuevo. Poco después, En y Au llegaron. Ellos no habían prestado atención a los signos. Su conmoción fue absoluta. ¿Qué? ¿No hay queso? Gritó Em una y otra vez, como si la repetición pudiera revertir lo irreversible. ¿Quién se ha llevado mi queso? Aulló con furia, sintiendo una profunda injusticia. Au, petrificado, simplemente sacudía la cabeza, incapaz de procesar la situación. No querían enfrentarse a la nueva realidad. Para ellos, el queso significaba mucho más que alimento, era su identidad, su seguridad,
sus planes de futuro. Se quedaron paralizados, negando lo sucedido, lamentándose amargamente. Au, en un momento de lucidez, sugirió buscar queso nuevo, pero en se negó rotundamente. Le gustaba la comodidad, lo conocido, y temía lo desconocido del laberinto. Au también sentía ese miedo, esa incertidumbre. Pasaron los días y los liliputienses regresaban al depósito vacío, cada vez más débiles, frustrados y coléricos. Intentaron negar la situación, incluso cavaron un agujero en la pared, creyendo que el queso debía estar escondido, pero solo encontraron más vacío. Au, agotado y sin fuerzas, un día se echó a reír de su propia estupidez. Se dio cuenta de que estaban atrapados en un ciclo inútil. El miedo lo había inmovilizado. Se preguntó qué haría si no tuviera miedo. Esta pregunta fue su punto de inflexión. Aunque temía perderse y no encontrar nada, la imagen de sí mismo disfrutando de queso nuevo se hizo más real, más atractiva que la miseria de quedarse. Decidido, Au se puso las zapatillas de correr que había arrinconado, mientras Em intentaba retenerlo, advirtiéndole de los peligros. Ao le explicó que el queso viejo no volvería, que era hora de buscar queso nuevo. Antes de partir, dejó un mensaje grabado en la pared para Em, esperando que le sirviera de guía. Si no cambias, te puedes extinguir. Ao se internó en el laberinto, lleno de ansiedad. Había esperado demasiado, se sentía débil, y el laberinto parecía más difícil que antes. Decidió que en el futuro se adaptaría más rápido. Reflexionó sobre sus temores y dejó otra inscripción. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Reconoció que un poco de temor puede ser útil, impulsando a la acción, pero demasiado miedo paraliza. Decidió que sus miedos eran mayormente irracionales. Continuó avanzando, encontrando pequeños trozos de queso aquí y allá, lo suficiente para mantener su esperanza. Se dio cuenta de que el laberinto no era tan aterrador como lo había imaginado y que el movimiento, incluso sin queso nuevo inmediato, era más liberador que la inmovilidad. El movimiento hacia una nueva dirección te ayuda a encontrar queso nuevo. A medida que Au avanzaba, se sentía más libre. Descubrió que al dejar atrás sus temores, su alma se revitalizaba. La búsqueda se convirtió en una aventura. Empezó a visualizarse disfrutando de diferentes quesos, haciendo que su objetivo se sintiera más tangible y emocionante. Cuando dejas atrás tus temores, te sientes libre. Imaginarme disfrutando de queso nuevo antes incluso de encontrarlo me conduce hacia él. Au comprendió que el cambio no siempre conduce a algo peor, a menudo lleva a algo mejor. Entendió que el queso viejo no desapareció de repente, sino que se fue agotando y enmoheciendo. Su falta de vigilancia le había jugado una mala pasada. Olfatea el queso con frecuencia para saber cuándo comienza a enmohecerse. Regresó brevemente al depósito Q para ofrecerle queso nuevo a En, pero su amigo lo rechazó, aferrado a su viejo resentimiento. Decepcionado, Au continuó su camino, comprendiendo que cada uno debe encontrar su propio camino hacia el cambio. Cuanto más rápidamente te olvides del queso viejo, antes encontrarás el queso nuevo. Es más seguro buscar en el laberinto que permanecer en una situación sin queso. Au se dio cuenta de que sus viejas convicciones, como la de que el queso nunca debería cambiar de lugar, lo habían mantenido atrapado. Ahora sabía que el cambio es constante y natural. Las viejas convicciones no te conducen al queso nuevo. Al comprender que puedes encontrar queso nuevo y disfrutarlo, cambias el curso que sigues. Con cada paso, Au se volvía más fuerte y ágil. Había aprendido la importancia de anticiparse y adaptarse rápidamente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Au dobló una esquina y se encontró con el depósito de queso N. Lo que vio lo dejó asombrado. Era una estación de queso aún más grande que la anterior, con una variedad de quesos que nunca había probado. Y allí, con sus vientres redondos y satisfechos, estaban Fisgón y Escurridizo, sus viejos amigos rotones, quienes lo saludaron. Au se quitó las zapatillas y mientras disfrutaba del festín, levantó un trozo de queso fresco en un brindis viva el cambio. Reflexionó sobre todo lo aprendido, la simplicidad y rapidez de los ratones, la capacidad humana de visualizar y planificar, la necesidad de reírse de uno mismo, la importancia de anticiparse y adaptarse y sobre todo la certeza de que siempre hay queso nuevo esperando a ser descubierto cuando uno se atreve a dejar atrás el miedo y abrazar la aventura. Pensó en Em y en cómo sus mensajes en las paredes podrían guiarlo si decidía moverse. Sabía que nadie podía cambiar a M, él debía quererlo por sí mismo. Para sus adentros, Au deseaba que su amigo también pudiera. En la pared más grande del depósito de queso Bene, Au escribió un resumen de su sabiduría, un legado para cualquiera que llegara después. El cambio ocurre, el queso no cesa de moverse. Anticípate al cambio, prepárate para cuando se mueva el queso.
controla el cambio, olfatea el queso con frecuencia para saber cuándo se vuelve rancio, adáptate al cambio con rapidez. Cuanto más rápidamente te olvides del queso viejo, antes podrás disfrutar del queso nuevo. Cambia, muévete con el queso, disfruta del cambio, saborea la aventura y disfruta del sabor del queso nuevo. Prepárate para cambiar con rapidez y para disfrutarlo una y otra vez. El queso no cesa de moverse. Ahora, vigilante y proactivo, sabía que debía seguir explorando el laberinto, buscando nuevas zonas, manteniéndose en contacto con lo que sucedía a su alrededor para no ser sorprendido de nuevo. Y mientras exploraba, escuchó un sonido, un movimiento a lo lejos. Podría ser estaría por fin su amigo a punto de doblar la esquina y descubrir la alegría de moverse con el queso y disfrutarlo. Y así concluye nuestra historia, queridos oyentes, una invitación a la reflexión y a la acción en un mundo que no deja de cambiar.